Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. También un saludo especial para todos nuestros amigos, amigas que nos sintonizan a través de nuestro sitio web Iglesia de Cristo en El Salvador. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo para presentar otro estudio tan interesante que yo lo he identificado como Job Eclesiastés. Hoy voy a presentarles la lección número 57, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque una vez más nos permites como iglesia presentar otro valioso mensaje de tu divina palabra. Como siempre, te suplico que me ayudes a ser sencillo, a ser claro, que el mensaje sea entendible para todos y que nos ayude en gran manera. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, en la lección del día de ayer sábado, presenté ya el inicio de este mensaje en defensa de Dios. Y he presentado, aparte de la introducción, quién era Eliú. Y luego estamos estudiando lo que corresponde a cuál era el mensaje de Eliú. Y eso es lo que vamos a continuar en esta parte conclusiva de este estudio. Haciendo un repaso ligero, lo que Eliú lo dijo en nombre de Dios y para defenderlo. Decía que en primer lugar, Eliú defendió los juicios de Dios. Esto ha sido bien claro en lo que Eliú ha estado presentando. También decía que Eliú defendió el derecho que tiene Dios de quedarse callado cuando se le interroga. En tercer lugar, he dicho que Eliú defendía el derecho de Dios a requerir de nosotros nuestra obediencia. Y en cuarto lugar, estaba expresando de que Eliú alababa la grandeza de nuestro Dios. Y esta es la última parte a la cual llegamos en el mensaje del día de ayer. Decía que Dios es tan grande que los humanos no pueden conocerlo plenamente. Y usaba el verso 26 del capítulo 36. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Su grandeza se manifiesta en la naturaleza. Él hace las nubes, decía el día de ayer, en relación a precisamente todo lo que aquí se está presentando. Bueno, voy a continuar diciendo lo siguiente. Lo que Dios hace en la naturaleza escapa a nuestra comprensión. Mucho de lo que Dios hace en la naturaleza para el ser humano es bastante difícil comprenderlo. Él envía la nieve, la cual a su vez hace que los animales se vayan a sus escondrijos a hibernar. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, cuando caen esas enormes tormentas, mucha agua, mucha energía eléctrica, tormentas eléctricas. ¿Y qué sucede? Las aves el día siguiente amanecen cantando. Hermoso, ¿verdad? Luego envía el viento del sur, el cual trae el verano nuevamente. Por su soplo
se da el hielo. Las nubes que traen la tormenta las dirige a donde Él quiere que vayan. Entonces, Dios ve todo el conjunto. Él tiene un propósito para todo. Esa es la realidad. Algunas veces las tormentas vienen para el bien de la tierra. Y es probable que la persona común y corriente, no vea la utilidad que tienen, por ejemplo, no es nada agradable decirlo, pero es una realidad, la utilidad que tienen las serpientes. De ellas se sacan muchos antídotos para la cura humana. La función que tienen, por ejemplo, los mosquitos, las avispas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estos forman parte de la totalidad del conjunto de los seres vivos de Dios. A nosotros solo nos interesa lo que abarca nuestro propio círculo de vida, por decirlo así. Entonces, hay momentos en los que nos gustaría que Dios alterara sus leyes naturales tan solo para favorecernos a nosotros. Por ejemplo, no quisiéramos muchas veces que hubiese sol, otras veces queremos que haya sol. Lo que quisiéramos que se nos hiciera a nosotros podría ser todo lo contrario que a nuestros amigos, a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, les gustaría que se hiciera o que se les hiciera. Lo que les ayuda a unos, pues, puede perjudicarles a otros. Hablando, por ejemplo, de la lluvia que le echa a perder a lo mejor una comida campestre. Puede sucederle eso, que le echa a perder una comida campestre a una familia. Puede esa misma lluvia salvar los cultivos de la zona en que esta familia vive u otras familias viven. Entonces todo en cuanto a los fenómenos de la naturaleza es relativo. Lo que a unos les puede causar daño, a otros les puede causar mucho bien. Nosotros no sabemos cómo es que Dios dirige el tiempo. En ningún momento pretendamos que sabemos todo lo que Dios dirige, todo lo que Dios hace. Noten que esta fue la descripción que nos dio Eliú. Vamos a leer en Job capítulo 37, los versos 5 hasta el 13. Vamos a leer. Dice acá: truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Miren qué claro. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Muy claro. Eliú se maravillaba del balance de la naturaleza.
de cómo Dios ha extendido los cielos como un espejo fundido. Miren, leyendo aquí mismo en Job 37, los versos 15 al 18. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Usted va a notar, como lo expresé en la clase anterior, en cuanto a este tema de la defensa de Dios, yo le expresé a usted que Dios le hace a Job más o menos unas 80 preguntas. Job no se las pudo contestar, ¿ves? Porque eran preguntas que venían de acuerdo a la sabiduría de Dios. O sea, una pregunta tras otra lo bombardeó, pues, en relación a esta situación. No pueden los humanos contemplar a Dios, como tampoco se puede mirar a simple vista el sol sin que se le cause daño al ojo. Usted trate de hacer esto y usted dirá las consecuencias. Él viene en majestad terrible. Mire lo que dice el verso 22 del capítulo 37. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Y esto fue lo que dijo Eliú, pasando al verso 23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia nos afligirá. Bueno, cuando hemos hecho este análisis que aquí le he presentado, tenemos que entender que realmente hay una situación muy clara. Vamos a partir de este momento a pasar a una situación, a la conclusión que podemos decir de todo esto que he venido hablando. Dios tiene todo el dominio de la situación. Esto hay que entenderlo y que quede bien claro en nuestras mentes. Yo sé que para usted, hermano y hermana, no es ningún problema. Cuando yo le digo a usted que Dios tiene el dominio de todo, o de toda situación, pues, yo sé que para usted no hay problema. Claro, esto es problema para las personas escépticas, es problema para las personas que niegan el poder de Dios. ¿Por qué entonces no impide que sucedan los problemas de la vida? ¿Por qué permite Él que haya destrucción y dolor? Todas estas preguntas se las hace el mundo a través de las décadas, a través de los siglos. ¿Guardan armonía las circunstancias terribles con la manera de ser de un Padre amoroso? ¿Cuál es el propósito de las dificultades de la vida? Bueno, tenemos que ver que hay ocasiones cuando los problemas de la vida acontecen con el propósito de darnos enseñanzas correctivas. Y esta es la realidad. Usted que me está escuchando, ¿cuántas veces a lo mejor usted no ha aprendido o ha aprendido de sus errores? Yo he aprendido. Y uno, ¿qué es lo que dice? Bueno, he aprendido y no vuelvo a cometerlo. Muchas veces, aún así, el ser humano es necio y vuelve a incurrir en esa situación. No hay otro que pueda dar enseñanzas tan bien como Dios. Dice el verso 22 del capítulo 36,
he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? O sea, mire, esta pregunta ella misma, por decirlo así, tiene la respuesta. No hay nadie, pues, no hay ningún enseñador que sea semejante a Él. Las lecciones que se aprenden en el dolor se recuerdan por mucho tiempo, y esa es la realidad. Las privaciones obligan a la mente a concentrarse en las cosas que son importantes. El dolor y las privaciones tienen la virtud de hacer salir las mejores cualidades que hay dentro de las personas, mientras que la prosperidad y las comodidades pueden hacer salir los peores defectos. Y esa es la realidad. Dios permite que suframos dolores y tristezas, pero también nos libra de nuestros padecimientos. Él reconforta y restaura. Miren lo que dicen los versos 23 al 26 del capítulo 33. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Cuando nosotros somos castigados, esto es lo que conviene decirle a Dios. Vamos a los versos 31 y 32 del capítulo 34. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Muy hermoso. Enseñanza que nosotros debiéramos de tomarla continuamente para aplicarla a nuestras vidas. Las dificultades también pueden ser demostraciones de la misericordia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios son temas complejos. Lo que Dios hace para manifestar su misericordia a la humanidad, a lo mejor puede no parecer misericordioso en el momento. A lo mejor no veamos esa misericordia que aplica nuestro Dios. Y ahí tenemos el mejor ejemplo. La muerte de Jesús en la cruz fue un acto de misericordia para un mundo perdido. Esa es la realidad. Pero fue difícil para Jesús soportarlo en aquel momento. Él le dijo al Señor en oración: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Jonás debió haber creído que Dios estaba emprendiéndole en contra suya. Cuando lo envió a predicar en medio del pueblo inicuo de Nínive, ahí lo envía a predicar. Lo que le sucedió a Jonás no se interpretó como algo misericordioso, pero su misión fue un acto de misericordia hacia una nación entera. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la palabra de Dios en Texas, en uno de los veranos, o sea, los meses de julio y agosto, 2 meses completos, otro hermano compañero de estudio nos enviaron a Santa Paula, California.
a ayudar a la iglesia en ese lugar, al evangelismo, a levantar la obra del Señor. Y recuerdo una tarde que salimos a tocar puertas. Qué dura fue esa tarde. De quizás un promedio de unas 50 casas, literalmente, excepto 3, nos tiraron las puertas. Así es la situación a la que Jonás fue enviado a predicarle a ese pueblo rebelde de Nínive. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que le sucedió a Jonás no se interpretó como algo misericordioso, pero su misión fue un acto de misericordia hacia una nación entera. Dios se encargará de esas personas en el día de su juicio por habernos despreciado, por haber despreciado el mensaje divino. Eso es una realidad. Ojalá que estas personas se hayan arrepentido, que hayan tenido una segunda oportunidad y que algunas de ellas a lo mejor encontraron y decidieron seguir el camino del Señor. Una sola dificultad de la vida no basta para dar idea de la historia completa. Ningún episodio en particular debería de derrotarnos, hermanos y hermanas. Es la suma de todas las circunstancias de la vida lo que determina el resultado final. Cualesquiera que sean las circunstancias, hay que poner la mirada más allá de las dificultades para poder ver los beneficios de ellas. Esa es la realidad que nosotros tenemos que comprender. Si no podemos ver ningún bien, ni razones para ellas, es porque tenemos una visión limitada. Una visión limitada, terrenal, de la situación. Y el resultado final es lo que determina el valor de la experiencia. Eliú estaba en lo correcto cuando acusó a Job de hablar sin tener conocimiento. Job no sabía de qué era lo que estaba hablando. Estaba tratando de entender las obras del Todopoderoso Dios. Yo le termino diciendo este mensaje, pues debemos de tener paciencia, debemos esperar y ver el resultado y no someter a juicio a Dios. No seamos, hermanos y hermanas, insensatos en relación a nuestro Dios. No actuemos de una manera a la ligera, porque lo peor que nosotros podemos hacer es actuar a la ligera en relación a muchas de las cosas que están en las manos de Dios. Con esto pues concluyo este estudio acerca de en defensa de Dios. Pero como tengo tiempo, voy a entrar a la siguiente lección. La voy a, por lo menos la introducir, y el próximo sábado, con la ayuda del Señor, pues voy a concluir este mensaje. ¿Cuál es el significado de la vida? Job y Eclesiastés se lo hablan. Usted tiene donde ilustrarse, mi hermano, mi hermana. Allí están ya esas, y con esta lección, 57 lecciones de las cuales usted se puede beneficiar enormemente. Voy a presentar este mensaje ahora, y es cuando Dios habla. Mire qué hermoso, cuando Dios habla. Y lo vamos a basar en los capítulos 38 hasta el verso 6 del capítulo 42, porque después vendrá la última lección que presentaré en relación a la conclusión de este estudio de Job. Los últimos 5 capítulos
se refieren a la forma como la voz de Dios le habló a Job desde un torbellino. Job había desafiado a Dios a contestarle, pero Dios, en lugar de contestarle, más bien lo sometió a un interrogatorio. Por eso repito, le hizo más de 80 preguntas a Job y se las hizo tan rápido que Job no hubiera tenido tiempo de contestárselas, si es que hubiese podido. Óigase bien, si es que hubiese podido. Preguntas de Dios. Mire, yo a usted le puedo hacer una diversidad de preguntas, pero que Dios me pregunte o que Dios le pregunte a usted es otra cosa. Es una dimensión muy especial. Entonces veamos cómo es que Job es sometido a un interrogatorio. Job es sometido a ese interrogatorio y veamos. Esto fue lo que Dios le dijo a Job. Leamos el verso 3 del capítulo 38. Ahora ciñe como varón tus lomos, o sea, alístate pues. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Las preguntas tenían que ver con fenómenos observables en el mundo que nos rodea y que sin embargo escapan a nuestra comprensión. No le preguntaba cosas como quien dice el dicho popular del otro mundo, le preguntaba cosas reales. Había algo que Dios estaba poniendo en claro en todo esto. Si nosotros no podemos comprender plenamente la forma como Dios hace funcionar el mundo que nos rodea, ¿cómo podremos comprender la forma como Dios hace funcionar el mundo espiritual? Todas las preguntas que Dios le hizo a Job llevaban la intención de preguntarle: ¿quién es el hombre para que le pida explicaciones a Dios? Hay que entender esto, mis amados hermanos y hermanas, y nosotros, que Dios nos ayude a nunca caer en esa petulancia. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Luego le dice, ¿quién planeó y diseñó la tierra? Imagínense. ¿Quién le fijó su órbita? ¿Quién la puso a girar alrededor de su propio eje? Mire, el hombre se ufana cuando ha hecho los descubrimientos acerca de todas estas cosas en relación a la tierra. Pero mire, aquí está hablando de todo ello. Está como cuando se habla de la redondez de la tierra. La palabra de Dios habla claramente cómo es que Él hizo el círculo de la tierra. El hecho de que el universo funcione con la precisión de un reloj es una evidencia de diseño inteligente. Miren, pongámonos ahorita los pies sobre la tierra. ¿Qué pasará si a usted o a mí se nos dijera en determinado momento, miren, aquí está un reloj, desármelo, quítele todas sus piezas y vuelva a armarlo? Este reloj es digital, pero yo me refiero a los relojes análogos, los relojes que se iniciaron. Usted no podría hacer eso. Se tiene que tener ciencia, se tiene que tener conocimiento para hacer eso. Entonces, el hecho, hermanos y hermanas, de que el universo funcione con la precisión de un reloj
es una evidencia de diseño inteligente. La posibilidad de que esta Tierra y nuestro universo hubiesen llegado a existir por accidente no es mayor que la posibilidad de que un diccionario, por ejemplo, aquí abajo en esta computadora tengo un diccionario muy bueno, por cierto. Entonces, la posibilidad de que esta Tierra y nuestro universo hubiesen llegado a existir por accidente no es mayor que la posibilidad de que un diccionario hubiese resultado de una explosión dentro de un taller de imprenta. No, este diccionario tiene 5.000, 10.000 definiciones y muchas más. Eso fue el producto de hombres que se pusieron a estudiar y que recopilaron. No surgió como mover una varita mágica o por arte de magia. No son así las cosas, mis hermanos, mis hermanas, si usted lo entiende perfectamente. Es necesario un diseñador y hacedor inteligente para explicar su existencia, la existencia de ese diccionario, la existencia de nuestro planeta, de nuestro universo, que solo pudo estar en las manos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Bueno, por eso le estoy diciendo a usted que este mensaje trata cuando Dios habla. Cuando Dios habla, hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho y sumo cuidado, porque Dios es infalible. Dios es tan poderoso, tan sabio, y esa sabiduría nunca va a cambiar. Dios se presentó delante de Job como el hacedor de las nubes y de los mares. Miren lo que dice el verso 9 del capítulo 38. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Él hizo la noche y el día. Él fijó los límites de los mares. Le dijo al agua de los océanos. Miren lo que expresa el verso 11 de este capítulo 38. Y dije, hasta aquí llegarás. Así es. Y no pasarás adelante. Usted aquí, como persona salvadoreña, a 30 minutos tenemos nuestra costa, nuestro océano Pacífico. Las aguas no pasan de ahí porque Dios ha determinado que hasta ahí lleguen. Por eso dice acá, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Le preguntó a Job, noten el verso 16 de este capítulo 38, o el verso 12, perdón. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Y luego el verso 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Si usted le pone cuidado, todas las preguntas que le está haciendo a Job es realmente para quedarse callado, para no pretender que yo tengo una respuesta a esta creación tan bella que solamente Dios lo pudo hacer. Dios le hizo más preguntas a Job. Esto era lo que en efecto le estaba preguntando. Miren lo que tenemos, por ejemplo, en el verso 22 del capítulo 38. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Entonces, nosotros podemos ver esta situación. En los versos 29 al 30 dice, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra
y se congela la faz del abismo. Luego, mire, cuando pasamos a los versos 34 al 38, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los sobres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Dios llevó a Job hasta las profundidades del mar y de ahí al espacio exterior para ilustrarle cómo él pone todo en funcionamiento, porque esto es lo que Dios le estaba diciendo a Job, cómo es que él había obrado y sigue obrando y cómo es que todo pone él en funcionamiento, cómo es que funciona pues el orden de todo lo que él ha hecho. Si Job no podía entender cómo era que toda esta creación había llegado a existir, ni cómo continuaba funcionando, ¿cómo podría entender lo que le había pasado a él? Lo que le había pasado a Job era parte de las maneras como Dios hacía funcionar el mundo espiritual. Para entender esto tenemos que tener el deseo de empaparnos de la vida de nuestro Dios y escudriñar lo que Él ya nos ha legado a nosotros en su palabra escrita. ¿Cómo podremos entender lo que Dios se propone hacer en el mundo espiritual si no podemos ni siquiera entender la manera como hace funcionar el mundo material? Tampoco sabemos por qué Dios lleva a cabo ciertos actos. No pretendamos, hermanos, saber muchas cosas que solo le competen a Dios, pero sí debemos confiar en que Él sabe cómo poner en orden este mundo. Esta es la realidad, amén, hermanos. Amén. Así como Él sabe cómo poner en orden nuestras vidas. No sabríamos qué hacer si Dios nos dejara a nosotros, hasta me da no sé qué decir esto con cierta ridiculez, no sabríamos qué hacer si Dios nos dejara a nosotros la responsabilidad de hacer funcionar el universo. Solamente Dios puede hacer eso, hermanos. Suponga que Dios hiciera a un lado su poder, que detuviera el universo y que le dijera al hombre, ahí está, encárgate y hazlo funcionar de ahora en adelante. No habría suficiente conocimiento ni entendimiento en el mundo entero para echarlo a andar nuevamente. Por eso es que el mundo muchas veces va de mal en peor, porque el mundo hace totalmente a un lado la sabiduría de Dios y el mundo se quiere dirigir por la sabiduría totalmente humana, y ese es el peor error que existe en el ser humano. Si Dios sabe cómo hacer funcionar este universo, no hay duda de que sabrá cómo poner en orden la vida de cada uno de nosotros con el fin de preservarla para el bien espiritual y eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar que Dios está trabajando, que Dios está obrando
para poner en orden y preservar nuestra vida para el bien espiritual y eterno. Yo le digo, entréguele a Él su vida, porque Él sabe qué hacer con ella. Esa es la realidad. Si Él hace con su vida algo que usted no entiende, sería la única cosa que no entendería. No es entendimiento de cómo Dios hace funcionar las cosas. O sea, cuando yo le digo, no es entendimiento de cómo Dios hace funcionar las cosas lo que necesitamos, sino necesitamos fe en lo que Él hace por nosotros. Esa es la realidad. Después, Dios le dirigió la atención a Job hacia las maravillas del reino animal con el fin de enfatizarle su poder y conocimiento. Y le dijo, ¿quién es el que da a las criaturas su instinto, su fortaleza, su belleza, su alimento? ¿Quién podrá cazar la presa para el león o saciar el hambre de los leoncillos? ¿Quién le preparará al cuervo su alimento? Yo me voy a quedar acá, hermanos. Les invito para el próximo sábado 28 de agosto, para que usted escuche la continuación de este tema. Cuando Dios habla. Cuando Dios habla, debemos de escucharlo, porque Dios no habla al aire, Dios no habla a la deriva, Dios habla a nosotros con mucha sabiduría. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos, danos de tu sabiduría, que seamos humildes, que seamos sumisos, que realmente queramos aprender de ti, aprender lo que tú ya nos has heredado. Todo está en tu palabra, está que nosotros la estudiemos, la escudriñemos y la apliquemos a nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes y recuerden, pues, nuestra cita es el próximo sábado.